pesar de los monólogos anestésicos del presidente Martín Vizcarra y de las mentiras del Ministerio de Salud con la anuencia de la mayor parte de la prensa beneficiada con los créditos de Reactiva Perú, lo cierto es que en muchas regiones del país el sistema público de salud ha sido rebasado por el COVID-19. La Defensoría del Pueblo, a través de un informe, ha señalado que muchos hospitales están hacinados y colapsados y que ya no tienen capacidad para atender pacientes. Ya se empieza a ver en los hospitales de muchas regiones del país, incluida Lima, lo que ha estado sucediendo, por ejemplo, en Loreto, tanto en términos de falta de oxígeno como en términos de falta de atención a la emergencia, a la hospitalización y a la unidad de cuidados intensivos, como bien señala la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo. Recordemos que una de las políticas del gobierno fue destinar los hospitales más grandes a la atención exclusiva del COVID-19. Sin embargo, esa estrategia se desbarató, como ahora ocurre, por ejemplo, en Arequipa y en muchas regiones, porque casi todos los hospitales están atendiendo casos por COVID-19. Es tanta la demanda que los hospitales ni siquiera pueden enviar unidades de atención médica a las casas de los enfermos que presentan los primeros síntomas. La pandemia también azota a un importante grupo de personas que no tienen el mal, pero que padecen de enfermedades crónicas y que no están recibiendo el tratamiento que requieren con urgencia, como es el caso de pacientes que tienen diversos tipos de cáncer, que son diabéticos, que son hipertensos o que se dializan, entre otros. En los últimos 30 años, a pesar del crecimiento económico, el Perú sigue siendo uno de los países de América Latina que menos ha invertido en el sistema de salud. El porcentaje del gasto público para este sector es del 3,2% del PBI según la OMS y que está muy lejos del 14% de la década del 50. En el ranking latinoamericano figuramos en el puesto 14, por debajo de países como Ecuador, Bolivia, Nicaragua y El Salvador. Frente a la pandemia empezamos perdiendo el partido. Un país necesita 10 camas UCI por cada 100.000 habitantes y nosotros teníamos 2 camas por cada 100.000 personas. Ahora, a pesar de los esfuerzos, el déficit igual nos va a pasar la factura porque los hospitales ya están saturados, ya colapsaron. Pero no solo la falta de inversión por parte del Estado en el sector salud es el que ha generado la existencia de un sistema precario de salud pública. A ello también se debe sumar la sacada de vuelta del sector privado al momento de cumplir con las aportaciones al Seguro Social. ¿Quiere usted conocer a alguno de estos conchudos y sinvergüenzas que también son responsables de la precariedad de nuestro sistema de salud y que incluso se beneficiaron con los créditos de Reactiva Perú? Quédese hasta el final de este video y le daremos a conocer algunos de los nombres de esas empresas. Soy Arturo Salas Vildoso y esto es Solidaria TV. Cuando el coronavirus de Wuhan llega al Perú, encontró a Salud con un déficit de 32.000 millones de soles en infraestructura y una carencia de personal sanitario de 5.000 médicos y 9.000 enfermeras. Según sus propias cifras, en buena parte de los hospitales de la red ya escaseaban las medicinas, tenían problemas de hacinamiento e instalaciones que coqueteaban con la ruina. La pandemia sirvió para dejar al desnudo todas estas miserias. Algunas de estas carencias podrían paliarse si los morosos de la Seguridad Social cumplieran con pagar sus deudas, que en total suman 4.400 millones de soles. En la lista aparecen empresas diversas, populares clubes de fútbol, universidades privadas, gobiernos regionales y municipios locales. El 66% de la deuda corresponde al sector privado. La empresa agroindustrial Tumán S.A. encabeza la lista negra de salud. La azucarera de Los Oviedo acumula deudas desde hace más de 10 años al Seguro Social por más de 111 millones de soles en aportes impagos por sus trabajadores. Sin embargo, y a pesar de la deuda, durante la pandemia, muchos de los empleados del ingenio azucarero fueron atendidos en las redes de salud de Lambayeque y solo por esa atención, la azucarera suma ahora una deuda adicional de más de 8 millones de soles. Tuvo que llegar la pandemia para que Salud decidiera meter la mano en la azucarera y tratara pues de cobrarse algo de la creencia.
Así, hace unas semanas, el Seguro Social firmó un contrato de cesión por 20 años del Hospital Tumán, propiedad de la empresa. Esto no va a alcanzar para saldar las cuentas, pero al menos el nosocomio será destinado a atender casos de COVID-19. La historia también se repite con la empresa agraria azucarera Andahuasi S.A., cuyo principal accionista es desde el 2009 el Grupo WOM y cuya deuda con la Seguridad Social es de más de 18 millones de soles. Recordemos que el Grupo WOM también se benefició con los créditos de Reactiva Perú para 3 de sus subsidiarias hasta por un monto de 30 millones de soles, y a pesar de la deuda de este ingenio azucarero, pues se benefició de Reactiva Perú. Esta lista de deudores del sector azucarero lo completan Agropucalá, que debe 109 millones de soles, y la empresa agroindustrial Pomalca, que adeuda 33 millones de soles. El fútbol peruano también dribleó sabiamente el tema. El Club Universitario de Deportes le debe más de 10 millones de soles a Esalud. En esta particular tabla, a los cremas le siguen a la hora de meter cabeza Alianza Lima con más de 6 millones y el Cienciano del Cusco con más de 4 millones de soles. También se gradúan de morosas las universidades a las peruanas con una deuda de más de 1.100.000 soles y la Universidad San Martín de Porras, que debe 1.400.000 soles y que también se benefició con los créditos de Reactiva Perú por 10 millones de soles. Ocupa el tercer puesto en el ranking la casa de estudios donde se pulen los gerentes más reputados del país, la Escuela Superior de Administración y Negocios, más conocida como ESAN, cuya deuda con Esalud asciende a más de 1 millón de soles y a pesar de ello recibió 10 millones de Reactiva Perú. Telesur, de la familia Luna, también tiene una deuda de más de 66.000 soles, la Universidad de Ciencias de la Salud otros 10.000. Por cierto, ninguna de ellas logró el licenciamiento de la SUNEDU. En la lista de deudores también figuran empresas constructoras como GIMSA, una subsidiaria de Graña y Montero que adeuda más de 5 millones de soles. Otra es Corporación Mayo, que se ha beneficiado de cuantiosos contratos con el Estado a pesar de tener una deuda de más de 115.000 soles sin pagar al Seguro Social. La deuda del sector público representa el 34% del total, siendo el caso más flagrante el de la Oficina de Normalización Previsional, ONP, que adeuda más de 264 millones de soles. Sin embargo, la mayoría de morosos son los municipios. Por ejemplo, la comuna de La Victoria le debe más de 127 millones de soles, el municipio de San Martín más de 56 millones de soles, entre otros municipios. Los gobiernos locales, los primeros en alzar la voz cuando faltan recursos en sus hospitales, tampoco cumplen. Así, por ejemplo, el gobierno regional de Tacna debe más de 2.200.000 soles, el de Ayacucho 1.300.000 y el de Ancash medio millón de soles, a pesar de que ha habido regímenes especiales para reducir las deudas y facilitar los pagos. Muy pocas entidades se acogieron a estos regímenes. El asunto es de que Esalud pudo haber utilizado este dinero, recuperarlo principalmente para acceder a la modernización de sus hospitales, la construcción de nuevos centros hospitalarios y obviamente la atención de un mayor número de pacientes. Sin embargo, esta deuda por parte del sector privado nos afecta no solamente a la seguridad social, sino a todos los peruanos y en particular a los sectores vulnerables de nuestra sociedad. De todo esto podemos advertir que nuestro país pues se ha convertido en tierra de nadie cuando del cumplimiento de normas y obligaciones se trata, y es en el sector privado donde estas infracciones son recurrentes y en cualquier materia, como la tributaria, por ejemplo, frente a un Estado sumiso, complaciente y atado de manos constitucionalmente. Ahora bien, frente a tantos deudores y morosos, frente a la triste y agobiante realidad que acompaña esta historia de muerte y desolación, es pues necesario fortalecer el rol estatal y para ello es urgente emprender una tarea democrática para la reconstrucción del Estado y la nación sobre la base de un nuevo humanismo crítico que le permita recuperar su autonomía ante los poderes económicos y políticos. Un Estado con capacidad de intervención frente a cada sacada de vuelta por parte del sector privado y en el cuidado y preservación de la vida de todos los seres que lo componen. Un Estado que sobre la base de la energía popular pueda devenir en un Estado realmente al servicio de la gente. Esto permitiría a nivel estatal
por ejemplo, elaborar una plataforma programática de emergencia frente al COVID-19 y que tendría como propósito fundamental la defensa de la vida y la salud de la ciudadanía sobre la base de construir un sistema único de salud, articulando la capacidad de respuesta de las entidades públicas y privadas contra la pandemia, por ejemplo. Esto incluye incrementar el presupuesto público en el sector salud al menos al 8% del PBI, procurando así el acceso universal, integral, gratuito y digno a la salud pública, asegurando que el Estado provea los recursos e insumos requeridos por los ciudadanos para enfrentar la enfermedad del COVID-19, tales como el oxígeno, medicamentos, mascarillas, entre otros, así como la intervención estatal contra el aprovechamiento de clínicas y empresas que lucran en la emergencia. Por otro lado, poner al servicio del sistema de salud público aquellos bienes y empresas, me refiero a clínicas y laboratorios necesarios para atender la emergencia y sancionar a los que pretenden especular en medio de la crisis. Hoy día 24 de junio el presidente le dio un plazo de 48 horas al sistema de salud privada, es decir, a las clínicas, para que se pongan de acuerdo pues con las tarifas que les cobran a los pacientes. Caso contrario, y pensando en la salud y la vida, invocaremos el artículo 70 de la Constitución referido a la propiedad privada. Señaló que se podría expropiar sin ningún problema algún número de clínicas o todas las clínicas a nivel nacional. También es necesario territorializar la lucha contra la pandemia, fortaleciendo el nivel primario de salud, desarrollando inteligencia sanitaria, articulando los recursos públicos y privados y promoviendo la participación ciudadana con mecanismos, por ejemplo, de vigilancia, movilización y solidaridad. Por otro lado, garantizar el derecho a la salud con incidencia en los pueblos indígenas, implementando medidas con un enfoque intercultural, adecuando medidas de prevención y atención médica a la realidad de cada pueblo, respetando obviamente sus saberes y métodos tradicionales. Todo esto sería posible con la implementación de nuevas reglas de juego para una nueva convivencia social bajo el marco normativo de una nueva constitución. Si te gustó el programa, déjanos un like, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita. Nos volveremos a ver por Solidaria TV.